Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar. Bienvenidos a nuestro webinar de GM Fondos, variables económicas a seguir para este año 2016. Estamos a sus órdenes en este webinar. El licenciado Eduardo Iglesias Aspe Sanders, quien estará atendiendo a través de nuestro sistema todas las preguntas que le hagan llegar. Su servidor, Alberto Herrera Gómez, dirigiendo esta parte del webinar. Y nuestro invitado especial de este día, le agradecemos mucho el participar, el economista principal de GBM, el licenciado Olaf Sandoval Rodríguez. Y bueno, como lo marcamos en la parte de este título, estaremos hablando sobre todo las variables que pueden tener un impacto en la economía durante el 2016 y evidentemente las consecuencias o influencia que podría tenerse en los mercados. Como todos bien sabemos, el inicio de año ha tenido movimientos pues, muy bruscos en ciertas variables. Y para entender bien el contexto que estamos viviendo, Olaf, bienvenido en el crecimiento global en este año, pues ¿cómo evalúas el 2015 y particularmente este 2016 que estamos empezando a vivir, como decía, de una forma volátil? ¿Es inercial o da margen a una sorpresa? Claro que sí, Alberto. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias a todos por escucharnos. Pues yo creo que el balance de 2015 pues, y 2016, lo que va de este año, pues te deja un balance pues, con una perspectiva muy retadora, ¿no? Tienes altos niveles de volatilidad, obviamente muy influenciada por todo lo que es la caída de las materias primas, lo cual ha afectado pues no solamente de manera negativa el comercio internacional, sino que ha presionado mucho lo que es la parte de la renta de países productores de este tipo de bienes, ¿no? Estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Chile, de Canadá, Australia, etc. Entonces yo te puedo decir, el balance de 2015 yo lo diría agridulce. ¿Por qué? Porque en términos de crecimiento económico vemos que Estados Unidos creció 2.4%, recientemente conocimos el dato. China crece en torno a 6.9%, pero ya nos dice que va a crecer algo pues, más cercano a 6.5%, y la Unión Europea logra crecer muy impulsada por Alemania y por España a una tasa de 1.5%, ¿no? Entonces, esto pues digamos que lo vemos de manera positiva en términos de crecimiento económico. Sin embargo, pues, hay un gran impacto obviamente por la abrupta caída de las materias primas en economías emergentes, ¿no? Ya platicábamos el caso de Rusia, Brasil inclusive perdió el grado de inversión como tal. Entonces, ese es el sabor que nos deja 2015, y el inicio del 2016, la verdad es que pareciera más retador de lo que teníamos anticipado, ¿no? Mucho tiene que ver con la caída tan importante que ha tenido el precio del petróleo, y la verdad es que esto ha impactado mucho todo lo que es la parte también de otras materias primas, ¿no? En general. Perfecto. En este sentido, Olaf, también hablando de esta cuestión de 2016, si podía darse sorpresas, se habla mucho con respecto a la perspectiva de la evolución del precio de los energéticos. Como bien lo mencionabas, 2015 vimos pues, baja en los mismos. Yo creo que todos tenemos claro el precio del barril del petróleo como un factor importante e incluso incierto. Un poquito la idea sería, dentro del entorno 2016, el precio de bienes básicos como el petróleo, ¿qué argumentos pueden tener para favorecer un regreso en su precio a niveles, digamos, de estabilización? Claro. Pues yo creo que lo comentamos ahorita en el primer punto. O sea, nosotros seguimos optimistas de manera relativa en términos de la perspectiva de crecimiento. Creemos que Estados Unidos debe seguir creciendo. Nuestro estimado de crecimiento para este año es de un crecimiento en torno a 2.3%. China sigue creciendo, no a la tasa que lo venía haciendo, pero sigue creciendo. Alemania sigue creciendo, España sigue creciendo, Reino Unido sigue creciendo, India va a crecer más del 7% este año, o al menos esas son las previsiones. México, pues por mucho sigue siendo pues, la economía en América Latina que más está jalando la parte del crecimiento, obviamente por el tamaño de la economía. Entonces, si lo ves en términos de crecimiento económico, ves regiones muy importantes que te pueden dar una estabilidad en la parte de la demanda. Sin embargo, en la parte sobre todo en específica en la parte del precio del petróleo, vemos que se ha visto impactada por un nivel de sobreoferta, ¿no? Entonces, eso es difícil cuantificarlo. Honestamente, hay muchas
pues muchas estimaciones en cuanto a cuánto se está sobreproduciendo de este bien tan importante para la economía, pero nosotros, o la idea que me gustaría dejar aquí clara es que nosotros, al menos por el lado de la demanda, vemos fundamentales pues sólidos, ¿no? En términos de demanda real de este insumo. Entonces, en términos de sobreproducción, creo que es difícil cuantificarlo, pero creo que debemos estar de alguna forma pues tranquilos de que la demanda real existe, ¿no? O sea, hemos vivido una volatilidad pues impresionante a lo largo del inicio de 2016. Sin embargo, como lo comentaba, ¿no? Los datos de crecimiento como tal de economías pues cruciales para el comercio internacional siguen ahí presentes. Perfecto. Estos factores que nos comentas con respecto a México, la pregunta sería, Olaf, ¿cómo puede tomar ventaja México de esta divergencia que estamos viendo, no solamente en crecimiento global, sino también incluso en políticas monetarias, ¿no? Europa, como bien sabemos, continúa con medidas laxas y lo que fue el cierre del año anterior y seguramente lo veremos este año, pues los movimientos que se den en la política monetaria de Estados Unidos. ¿Cómo México puede tomar ventajas de esto? Si es que puede. Sí, claro. Mira, yo creo que México, nosotros estamos muy optimistas en la economía mexicana. Realmente creemos que está haciendo la diferencia en la América Latina. No solamente por el peso que tiene como economía como tal, sino en términos de comercio internacional. Me gustaría compartir un dato. En términos de comercio internacional, México es 2 veces más grande que Brasil. Es decir, el comercio que es exportaciones totales e importaciones totales es arriba de los 700,000 millones de dólares, en tanto que Brasil apenas alcanza los 350,000 millones. Entonces, el peso que tiene México en términos de comercio internacional realmente es bien importante, ¿no? Entonces, eso para nosotros hace una diferenciación bien importante porque, a final de cuentas, México ha logrado posicionarse como un destino de producción manufacturera, ¿no? A diferencia de otras economías como Chile, Brasil, que ya lo platicamos, Venezuela, que dependen mucho de todo lo que es la parte de la exportación de materias primas. México, la parte del petróleo pesa solamente 8% de sus exportaciones totales, ¿no? Comparándolo con Chile, el cobre pesa 50% en las exportaciones de Chile y para el caso de Brasil, las exportaciones de materias primas son prácticamente el 40%. Entonces, yo creo que otra diferencia bien importante es el sano manejo que se ha dado en la parte de finanzas públicas. Recientemente se anunció el déficit fiscal del año pasado, cerró en 4.1% del PIB y el nivel de endeudamiento total, si bien sí se ha incrementado en los recientes años, pues sigue siendo un nivel inferior, ¿no? Cercano al 46%. Y finalmente yo creo que otro nivel bien importante o otro elemento que es un catalizador importante para la economía mexicana es que México, a diferencia de Brasil, a diferencia de Chile, a diferencia de Perú, está ligado al desempeño de los Estados Unidos y que además hemos visto que Estados Unidos pues se encuentra en una franca recuperación, ¿no? Entonces creemos que esa diferenciación ya la está haciendo México, ¿no? Perfecto. Hablando un poco sobre las variables a ver y otra que sin duda nos queda claro es el tipo de cambio. Y el tipo de cambio me gustaría que nos platicaras con respecto a lo que es la apreciación del dólar y, por otro lado, el tema de la depreciación del peso, porque creo que sí es muy sano empezar a diferenciarlo, ¿no? Veníamos desde los últimos 2 años con esta normalización de la política monetaria en Estados Unidos, viendo un fortalecimiento del dólar, ¿no? Que repercute evidentemente en la depreciación del peso. Sin embargo, estos factores que bien comentas, experimentar la baja en el precio del petróleo, evidentemente el impacto de la mezcla mexicana, pues te presiona, como bien lo mencionaste, las finanzas públicas y tiene un impacto, también un componente, digámoslo así, adicional a la volatilidad en el tipo de cambio, el efecto del petróleo, ¿no? Entonces, muy importantes para quien nos escucha, el hecho de cuáles son los factores que podemos observar o que necesitamos ver para ver una estabilidad en el tipo de cambio, cualquiera que sea el nivel. Claro, mira, yo creo que definitivamente tenemos que monitorear cercanamente el precio del petróleo, ¿no? Okay. Lo comentaba nosotros, en términos de demanda nos sentimos cómodos, creemos que hay una demanda real de este insumo y pues obviamente
pues la movilidad que tiene, más bien la correlación que tiene el peso mexicano con el petróleo, pues recientemente se ha incrementado de manera sustancial. Entonces hay que estar monitoreando el precio del petróleo. Otras 4 variables bien importantes que hay que estar monitoreando, indudablemente tiene que ver con el crecimiento en China, el cual pues debería mostrar pues elementos de mayor estabilización en la parte del crecimiento, porque ¿qué es lo que está pasando? Digamos que en los últimos par de años hemos visto que la economía china se está desacelerando continuamente y hasta el momento no ha tocado piso o fondo, ¿no? Como coloquialmente lo comentamos. Entonces, yo creo que hasta que no veamos ya ese punto de inflexión en la economía de China, vamos a ver alta volatilidad todavía en la parte cambiaria. Y obviamente, pues, los efectos que hace toda la política monetaria de China, pues ahí devaluando el yuan, ¿no? Tiene impacto también importante en el peso mexicano. También importante ver que Estados Unidos, continúe pues con su fase de crecimiento, muy impulsado obviamente por todo lo que es la parte del sector servicios, porque ya sabemos que la parte del sector industrial pues está pues tambaleándose como lo es en el resto del mundo, ¿no? Por el efecto de las materias primas, de la caída en el precio de las materias primas tiene un efecto muy importante en esta industria. Sin embargo, los componentes de consumo que pesan más de 2/3 partes de la economía de Estados Unidos pues siguen mostrando señales positivas, ¿no? La parte de creación de empleo, hoy salió el reporte del ADP con una creación de 205,000 empleos al inicio del año, es un buen dato, no es el mejor dato, pero es un buen dato. Sigues teniendo expansión en la parte de crédito al consumo, sigues viendo buenos datos en la parte pues de demanda de casas, y la parte de crédito inmobiliario también. Entonces, las variables de consumo lo vemos bien y creo que va a seguir siendo el sustento de la economía de Estados Unidos. Y variables domésticas que hay que monitorear. El presupuesto 2016, pues ya creemos que lo ha hecho bien el gobierno en términos de estar protegiendo los recursos públicos a través de la cobertura petrolera. Este año no fue la excepción, traes una cobertura a un nivel de $49 por barril. Lo cual pues 2016 no vemos presiones en la parte de finanzas públicas, sin embargo queda la moneda en el aire de qué va a pasar en 2017 y creemos que el presupuesto 2017 debe ser una variable que sea muy contundente en el perfilamiento de México como un país responsable en términos de materia fiscal. Entonces esperaríamos ver pues mayores ajustes en este sentido, tal vez menores niveles de endeudamiento, ¿no? Creo que esa parte sería crucial y pues lo que te puedo decir es que México ha hecho su trabajo a final de cuentas, pero pues no puede bajar la guardia, ¿no? Dentro de y siguiendo el comentario con respecto al tipo de cambio, que ahorita nos manifiestas que hay fundamentales en la economía mexicana que permiten que en el tiempo el tipo de cambio tenga margen de apreciación, es decir, que el peso se fortalezca, ¿no? Desde el punto de vista externo, es decir, temas de balanza de pagos, sin duda es muy importante, ¿no? Ahorita nos hablabas de la influencia de la economía estadounidense, de este desempeño que ha experimentado, pero si conjuntamos adicional, reitero, a los temas de volatilidad que puede existir, que impacten todas las divisas, el tema más local, el tema comercial, donde el tipo de cambio sin duda impacta en cuentas corrientes, recordemos exportaciones menos importaciones, pensando en que podríamos tener un desequilibrio en esta cuenta. Adicional al tema que tiene que ver con reservas internacionales, que hemos visto que el Banco Central pues las utiliza justamente para tener un mecanismo de apoyo a la divisa local. Estas dos variables, reitero, el mecanismo de unas reservas internacionales adicional en la parte de cuenta corriente, no son otros factores que podrían retardar el proceso de apreciación de la divisa mexicana. Mira, yo creo que aquí el tema más importante, y qué bueno que lo comentas, es la parte del déficit en cuenta corriente. Precisamente la gran caída que ha tenido el precio del petróleo, pues ha hecho la balanza petrolera del país, la ha hecho deficitaria en un nivel máximo histórico. O sea, nunca habíamos importado tanto nivel de energéticos, y esto obviamente sí implica presiones en la parte cambiaria, ¿no? Entonces, indudablemente yo creo que es un factor que hay que estar monitoreando, porque inclusive en palabras de Agustín Carstens comentaba que un elemento que le preocupa es que pese a la depreciación que ya registra el peso mexicano,
no vemos una respuesta en los niveles de exportación como tal, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una variable que está pendiente o de las pocas variables que quedan pendiente en la economía mexicana, que a diferencia de Brasil, que ya ves que tocó fondo, ¿no? En Brasil ya se ve pues un superávit comercial. Obviamente, pues el perfil económico de Brasil de México es muy distinto. En México, lo reitero, solamente la parte de cuenta corriente es la variable que está pendiente, pero en Brasil es lo único bueno, ¿no?, que ha sacado Ujú. en los últimos meses. Entonces yo esperaría que con una estabilidad en la parte del precio del petróleo, mayor crecimiento en la parte de Estados Unidos y estabilidad en la parte de China, se mejore de manera pues pausada, ¿no? Digamos que ese déficit en la parte de cuenta corriente. Y en cuanto a la parte de reservas internacionales, el hecho de que se haya pospuesto lo que es la subasta de dólares, creemos que va a estar presionando un poquito la acumulación de reservas. Sin embargo, hay que recordar que México es de los pocos países que cuentan con una línea flexible del Fondo Monetario Internacional. Recordar que solamente 3 países se pueden jactar de tener este beneficio, entre ellos pues Colombia, Polonia y México, ¿no? Entonces es una línea flexible por algo así 69,000 millones de dólares, y eso te ayudaría a dar liquidez, ¿no? En dado caso que sea necesario. Sin embargo, creemos que los actuales niveles de Banco de México son suficientes para brindar la liquidez que el Banco Central está comprometido a hacer, ¿no? Perfecto. Otra variable sin duda importante, no solamente a nivel local, sino global, es el tema de los precios al consumidor o la inflación, como lo conocemos, ¿no? Sin duda hay economías que experimentan procesos deflacionarios o en el caso de Estados Unidos que buscan pues, lograr una inflación cercana al 2%, ¿no? En nuestro caso, la parte que vivimos el año pasado fue histórica, tener una inflación por debajo del objetivo del Banco Central, que recordemos tiene un rango de 3 a 4% en términos de la inflación como se conoce anual. En este sentido, para el 2016, sin duda, ¿cuáles serían las perspectivas de la inflación? Es decir, hay margen para ver también una inflación por debajo de un 3%. Fue algo, como decíamos al inicio de este webinar, el 2015 podrá ser el 2016 algo inercial y veremos una inflación que esté en línea con lo que se vivió en 2015 o podríamos ver una inflación superando a la del 2015. Claro, nosotros definitivamente creemos que va a ser un año de mayor inflación. Sin embargo, sí me gustaría destacar que no vemos que se vea comprometida la meta permanente de Banco de México del 3%. Inclusive nuestro estimado de inflación para este año es de 3%, muy en línea con los comentarios que hizo recientemente el banquero central de que espera una inflación en torno a este nivel, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que nos hacen pensar mayor expectativa de inflación? Pues mucho tiene que ver con el efecto transferencia a la depreciación cambiaria, ¿no? Es decir, la depreciación pues cercana entre 25 y 30% en términos anuales se ha ido transfiriendo poco a poco desde prácticamente octubre del año pasado. Entonces nosotros creemos que ese efecto debe continuar a lo largo de este año, y eso podría impactar algo así como en 60 puntos base en la inflación, ¿no? Entonces, por mucho creo que ese va a ser el principal elemento, muy derivado de mayor inflación, sobre todo en la parte de bienes durables, ¿no? También importante mencionar eso. Tienes un efecto aparte aritmético. Hay que recordar, como lo comentabas ahorita, que 2015 cerró la inflación con un nivel históricamente bajo, ¿no? 2.13%. Entonces, simplemente por mero efecto aritmético también tienes una base comparativa difícil, por lo cual es pues complicado que la inflación continúe bajando. Inclusive el primer dato de este año te arrojó un incremento pues de 30 puntos base, ¿no? Se colocó la inflación anual en 2.4% y con esto pues se confirma la tesis, ¿no?, de mayor inflación a lo largo de 2016. Y finalmente el tercer elemento que nosotros creemos que debe ser inflacionario también este año es que esperamos una normalización de la inflación no subyacente. ¿A qué me refiero? En los últimos meses hemos visto que los precios de los alimentos han bajado de manera sustancial. Sin embargo, este efecto tiende a ser un efecto temporal, por lo cual creemos que debería pues crecer en línea de su comportamiento histórico, y esto implicaría mayores niveles de inflación, pero lo reitero, no creemos que comprometan el nivel de 3%, ¿no?, que es la meta permanente de Banco de México. Perfecto, Olaf. Y siguiendo con esta cuestión que nos aclaras en la parte de México,
conforme a otra variable que creemos que es importante, es la cuestión del empleo, ¿no? Y creo que también va muy de la mano lo que se ha platicado, ¿no? El tema de inflación. En el caso del empleo en México, o la tasa de desempleo, como lo queramos ver, hoy podemos ver sobre todo cierta estabilidad con los niveles de crecimiento que nos manifiestas de la economía mexicana. ¿Qué estaremos viendo dentro del sector laboral en México? ¿También un tema inercial o estaremos viendo alguna mejora, sobre todo por el entorno de desaceleración global y que vemos en otras economías que esta variable del empleo pues todavía no se reactiva a niveles previos de crisis? Pensemos en Estados Unidos, que aunque ha habido una gran mejora, todavía no estás a los niveles quizá del 2008, ¿no? ¿Qué pasa en México en este sentido? Mira, yo creo que la principal variable de que va a estar apuntalando el crecimiento en México a lo largo de 2016 es indudablemente la parte de consumo privado. Entonces, creemos que la parte de creación de empleo debe tener un crecimiento inercial, pero de manera positiva en lo que hemos visto en los últimos 2 años, sobre todo. El año pasado se crearon prácticamente 650,000 nuevas plazas. Sí es un dato inferior al registrado en 2014, pero no deja de ser un buen dato. Y yo esperaría que, pues derivado de la buena dinámica en la parte del comercio, la parte de manufactura, que les reitero, es una apuesta bien importante que está haciendo el país en posicionar a México como un centro de inversión en este rubro, y creo que sí lo está haciendo. Creo que la parte manufacturera, la parte energética y la misma construcción deben estar ayudando a impulsar lo que es la parte de creación de empleo. Honestamente creo que podemos ver cifras pues en torno a los 550,000, 650,000 empleos como lo registraron en 2015, y creemos que eso debe ser pues un efecto importante que siga pues catalizando la parte de crecimiento económico. Simplemente como dato que me gustaría compartir, hay que recordar que la masa salarial, que representa pues el crecimiento en la parte de creación de empleo y en la parte salarial, está creciendo arriba del 5% en términos reales, y esto pues está superando de manera pues prácticamente un 20% su tendencia en los últimos 2 años, ¿no? Entonces creemos que esa tendencia debe continuar. No vemos un comportamiento extraordinario, por así decirlo, pero sí vemos estabilidad, y creemos que esa estabilidad es más que suficiente para seguir impulsando el crecimiento en México. Perfecto. Pues un poquito recapitulando lo que bien nos has compartido, Olaf, podemos decir que en términos de diferenciación dentro de este entorno global, México permanece con fundamentales, ¿no? Los cuales podré favorecerlo en estos movimientos incluso de flujos de capital. En el caso del tipo de cambio nos manifiestas que también están los fundamentales para, en un horizonte, digámoslo, de mediano o largo plazo, tener una apreciación, en este caso del peso, ¿no? Sin embargo, en corto plazo los elementos pues, siguen siendo de un entorno volátil, ¿no? En la parte, sin duda, del crecimiento económico, pues nos dabas tu perspectiva para el crecimiento de México, sustentada en el consumo y en la inversión, ¿no? Privada, básicamente, ¿no? Y sin duda el tema del petróleo, muy importante lo que también nos señalas, el hecho de que existe la demanda, ¿no? Entonces creo que es un factor clave que nos comentas, y sin duda también el entorno podrá llevarnos a una lentitud en ver que esta demanda vaya fortaleciéndose para ver un nivel distinto al actual en los precios de los energéticos, ¿no? Del petróleo. Entonces, en este momento abrimos nuestra sesión a la parte de preguntas que tengan, y estaremos contestando. Los invitamos a participar expresándolas a través de nuestros medios. Muy amables por sus preguntas. Seguimos invitándolos a que las sigan generando. Una de las preguntas recurrentes es sobre el tipo de cambio. Y en este sentido, Olaf, nos gustaría muchísimo, durante la presentación nos señalabas los factores que favorecen al tipo de cambio en sus movimientos. Pero, sin duda, bien importante, la idea de, a los niveles actuales, hay margen de apreciación para este cierre de año en la divisa local, pensando sobre todo los fundamentales que nos manifestabas, pues
pudieran ser incluso más allá de 12 meses, pero sí quisiéramos acotarlo a este horizonte, ¿no? El cierre de año estaríamos quizá viendo, o hay margen de elementos para ver un tipo de cambio o un peso más fuerte. Sí, nosotros creemos que sí hay margen de apreciación para la parte del tipo de cambio. Simplemente te comparto un ejercicio, ¿no? La semana pasada el precio del petróleo medido por el WTI llegó a tocar niveles tan bajos como 26.55 y la misma semana anterior llegó a niveles de $34 por barril. Eso es una pues apreciación del 28%. Entonces, esa apreciación no se vio reflejada de manera tan significativa en la parte del peso mexicano. Sin embargo, creemos que esos movimientos de la parte del precio petrolero y la estabilidad que se logre pues llevar a cabo a lo largo del siguiente año, por lo que les comentaba, las buenas perspectivas de crecimiento económico o por las perspectivas de crecimiento económico que deben continuar a lo largo de 2016, sí dan margen para una apreciación, ¿no? Inclusive también Agustín Carstens ya hizo comentarios en este sentido y pues la recomendación que yo les haría es estar muy al pendiente del precio del petróleo, ¿no? Entonces, ya que pues va a estar muy encaminado en ese sentido, ¿no? Perfecto. Ese es un elemento y nos lo transmites muy bien. El precio del petróleo sin duda es un indicador para relacionarlo con el tipo de cambio. En el caso de las tasas de interés en Estados Unidos, pensando si también fue un elemento que te llevara a luchar con estas fuerzas de apreciación, por así decirlo. Es decir, un aumento de las tasas de Estados Unidos pudiera llevar un impacto en la divisa. Es decir, podría también tener fuerzas depreciatorias. Con lo que nos acabas de comentar, enfocarnos a lo que es si el precio del petróleo llega a tener niveles superiores a los actuales, eso te da margen a una apreciación del peso, ¿no? Pero ¿qué pasa si las tasas de interés en Estados Unidos tienen un diferencial con respecto a las tasas locales? ¿Habría algún efecto de forma que no apoyara la apreciación del peso? Mira, qué bueno que comentas ese punto, porque a final de cuentas, los dos elementos que están llevando al tipo de cambio a los niveles que estamos viendo en la actualidad es precisamente el primero que tuvo que ver mucho con pues una política pues más restrictiva por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, y el segundo elemento que es el que ha sido pues un factor sorpresa de manera negativa para el peso mexicano es la caída tan abrupta del precio del petróleo. Entonces yo te puedo decir, en términos de la Reserva Federal de Estados Unidos, nuestro escenario base es que sí vemos mayores tasas o mayores niveles de interés en México. Prevemos que Banco de México está incrementando la tasa de referencia en 50 puntos base para un nivel de 3.75, y esto pues obviamente muy en línea con pues una posición más astringente de la Fed, ¿no? Entonces, digamos que la manera en que Banco de México estaría de alguna forma compensando la volatilidad por mayores tasas de la Fed, pues sería ofreciendo una tasa efectiva real pues superior, ¿no? Perfecto. Seguimos invitándonos a más preguntas que estaremos contestando en un momento. Continuamos con las preguntas, les agradecemos. Una pregunta es con respecto, Laf, al entorno de los bienes básicos. Como bien sabemos, dentro de los ciclos económicos, cuando se experimentan desaceleraciones en las economías, y sobre todo en la economía global, y más en estas divergencias que vemos, es una característica que también se está mostrando el hecho de tener bienes básicos, llámese en algunos casos cobre, ya nos platicaste del petróleo durante la exposición, pero durante este escenario que estamos platicando y viendo los bienes básicos en general, ¿ves margen de que tengan una recuperación en el 2016 modesta, o qué perspectiva tienes con respecto a los bienes básicos? Claro, mira, yo creo que es bien importante tener en cuenta que los precios actuales de las materias primas están en niveles prácticamente de 2003. ¿Esto qué quiere decir? Para mí no guarda relación, porque los niveles de consumo de 2003 a los que son actualmente no tienen relación, o sea, es muchísimo más lo que se consume en la actualidad. Sin embargo, creo que mucho de la volatilidad que estamos viendo actualmente es que a final de cuentas
pues las autoridades chinas no han sido tan claras en mandar señales de qué es lo que quieren hacer con la parte económica ni con la parte de devaluaciones de su yuan. Y obviamente tú al ver datos de desaceleración tan significativa, pues obviamente tiende a haber mucho pánico, ¿no? Si a esto le incorporas conflictos en la parte de Medio Oriente, pues una política más astringente por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, digamos que son muchos elementos que están actuando en estos momentos. Pero como lo comentaba en algún punto de la primera parte de nuestra plática, vemos que la demanda sigue siendo relativamente saludable en términos de crecimiento económico. Obviamente vemos una caída en cuanto al crecimiento del volumen comercial global. Estamos creciendo a tasas de 2.5 cuando el promedio de todo el mundo es algo más cercano a 4%. Entonces ya llevamos varios años de crecimiento muy bajo, pero seguimos creciendo, que yo creo que eso es la parte más importante. Y lo reitero, yo creo que la parte de demanda sigue estando presente y sigue siendo real, y obviamente no se puede comparar con niveles tan bajos que tuvimos en 2003. Simplemente en 2003 China tenía solamente 2 años de haberse incorporado a la Organización Mundial de Comercio. China, aún creciendo una tasa de 6.5%, es muy probable que siga o que vaya a ser la economía número 1 del mundo, pues más o menos en unos 5 o 6 años, ¿no? Perfecto, entonces nos quedamos muy en línea con lo que nos comentaste del precio del petróleo, o sea, hay demanda, creo que eso es el mensaje, y mucho de la baja quizá ya se dio, por así comentarlo, ¿no? O sea, sin llegar a marcar ningún nivel, ¿no? Perfecto, continuamos con las preguntas. Agradecemos sus preguntas, y Olaf nos hace una pregunta que creo que ha estado en el entorno, la mencionaste, nos gustaría que le expandieras un poquito más la respuesta. Tiene que ver con el tema de finanzas públicas, ¿no? Sin duda el precio del petróleo, que lo comentábamos, pero el nivel de endeudamiento, y lo señalabas en tu exposición, se ha incrementado arriba de un 40% aproximadamente. La razón deuda entre el Producto Interno Bruto. Bueno, si recordamos, es un incremento importante de los últimos 2 años, que estábamos de las economías con menor razón deuda entre Producto Interno Bruto. ¿Qué nos comentas al respecto? Las finanzas públicas, ¿cómo están en México? Y con esta perspectiva que bien nos comentas, que muy puntual en el precio del petróleo está la demanda ahí, pero no necesariamente eso implica que veamos un incremento en los precios y las coberturas también. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Claro que sí, yo te puedo decir que el balance general de las finanzas públicas es positivo. O sea, creo que el gobierno ha hecho su trabajo. Eh, mucho este buen trabajo ha tenido que ver con el tema de la cobertura petrolera. Hay que recordar que pues el gobierno hizo una cobertura el año pasado en niveles cercanos a los $79. Este año lo hizo en niveles de $49. Entonces, digamos que el efecto en finanzas públicas de la actual caída de los precios del petróleo en realidad pues no ha sido tal, ¿no? Gracias a esa cobertura. Adicionalmente, el gobierno ha compensado, pues digamos, esta caída, entre comillas, de los ingresos petroleros a través de 2 elementos bien importantes. Bueno, yo diría 3. Uno tiene que ver con los efectos positivos de la reforma fiscal introducida en 2014, que te incrementó pues el número de contribuyentes, o te ha estado ayudando a incrementar el número de contribuyentes. El segundo elemento tiene que ver con los ingresos provenientes de el IEPS vía precios de la gasolina. Yo creo que es un elemento bien importante, porque prácticamente la ganancia que está obteniendo pues Pemex o el gobierno de comprar la gasolina pues en el mercado internacional y venderla en el mercado doméstico es de $1 por cada galón. Okay. Entonces, esos ingresos también han ayudado a mejorar la parte de finanzas públicas. Y el otro elemento pues tiene que ver mayor endeudamiento, ¿no? Entonces, esto ha ayudado a compensar, digamos, que el riesgo que pudiera tener las finanzas públicas. Ahora bien, los niveles de endeudamiento, yo diría que no son del todo, o sea, no son preocupantes como tal, pero creo que sí ya es un elemento que el gobierno debe empezar a cuidar. Estamos optimistas en el sentido que ya hay un compromiso explícito con el Fondo Monetario Internacional de reducir los niveles actuales del déficit público del 4%, 4.1 que cerró el año pasado, a niveles del 2.5 para finales de la administración. Entonces, creemos que el gobierno sí debe cumplir esta meta, obviamente, para, digamos que
generar confianza sobre todo a la parte del inversionista público, al inversionista general, perdón, y creemos, que lo comentaba en la primera parte, creemos que el presupuesto 2017 debe jugar un papel bien importante. Entonces, recapitulando, el balance hasta ahorita ha sido positivo, no se han visto afectadas propiamente las finanzas públicas. Adicionalmente, el gobierno ha pues actuado con recortes presupuestales, pero creemos que debe tener una especial atención para ya no estar incrementando más el nivel actual de endeudamiento. Perfecto. Seguimos con las preguntas. Una pregunta adicional que nos hacen, Olaf, es con respecto a la volatilidad. La volatilidad que hemos visto que se ha incrementado, y la pregunta tiene que ver si el segundo semestre del año podría ser un semestre donde la volatilidad disminuyera. Es decir, mucho de lo que hemos platicado ahorita, sin duda son cuestiones que estaremos viendo en el tiempo, pero para un segundo semestre, ¿ves una perspectiva de una cierta estabilidad en variables o es demasiado pronto para señalarlo? Claro, mira, yo creo que va a depender mucho de los datos de China. O sea, China creo que va a jugar un papel bien importante para ayudar a dar estabilidad a la parte macroeconómica global, y la otra parte va a seguir siendo la parte de Estados Unidos, ¿no? Creo que en tanto estas economías sigan mostrando señales de que el crecimiento va a continuar, pues debe ayudar a dar estabilidad a la parte de los mercados financieros, pero si por lo contrario muestran algunas señales de debilitamiento en variables pues importantes, ¿no? Digamos que ahorita vemos ya datos negativos en la parte industrial en China ya desde hace varios meses y en Estados Unidos de manera reciente, pero si vemos que estos dos elementos recrudecen, creo que puede pues generar más volatilidad, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar muy al pendiente, pero indudablemente yo creo que todo va a tener que, mucho de lo que estemos viviendo en términos de volatilidad va a ser de qué tanto son capaces Estados Unidos y China de seguir impulsando la parte de crecimiento global. Perfecto. Pues bueno, les agradecemos a todos por su asistencia, por seguirnos. Les recordamos que estamos en redes sociales, en nuestra página de internet gmfondos.com.mx, así como, reitero, nuestro blog y Facebook, Twitter. Y estamos ahí para ustedes, y también pues, aprovechamos para agradecer de nuevo a Olaf su asistencia en este webinar, y muy buenas tardes a todos.